Okay. Well, what does that mean, I wonder? ¿Y qué quiere decir Compassion eso? in difficult La times. compasión en los In other tiempos words, when your difíciles. husband's slurping his coffee, you mean? Entonces, cuando That's a difficult time. tu esposo toma el café y hace bulla tomando café, eso Or es you mean when the difícil. kids don't do what you want? O cuando tus hijos no hacen lo que tú quieres. Or do you mean a war zone? O si vives en It's just a una question zona of de guerra. it's a question of degree, isn't it? ¿No? Hay varios grados. So don't wait for the war zone. Entonces, pero no esperes a que estés en Start una developing zona de guerra. compassion when your hubby slurps his coffee. Es más fácil desarrollar la compasión cuando tu esposo hace ruido. It sounds like a joke. No, parece que fuera But when you think of un chiste. but when you think of difficult times, Pero cuando estás pensando en los tiempos difíciles, that's 20, 30 times a day, isn't it? eso es 20 o 30 veces al día. ¿Sí? So using the Buddhist analysis, Entonces, usando el análisis budista, a difficult time is when our attachment doesn't get what it wants. los tiempos difíciles ocurren cuando nuestro apego no obtiene lo que quiere. The Buddhist approach is really this approach in the mind is that this attachment, it sounds such a simple word, but it's really quite profound, actually. Sí, comprender esto del apego, aunque es una palabra que suena simple, ¿no? Es muy profundo comprender esto del apego. Attachment really is, in the Buddhist view, you've got kind of the positive qualities like love and compassion and kindness and patience and generosity. We know these. Desde la visión budista, ¿no? Tienes las cualidades positivas como amor, compasión, la paciencia. Nosotros conocemos estas emociones positivas. And then we have the other stuff, Pero después tenemos attachment, anger, jealousy, depression, low self-esteem, hopelessness. El apego, la rabia, la baja autoestima, la depresión, todas estas otras cosas. It sounds kind of simple talking like this. Sí, suena sencillo hablar sobre esto. Maybe we don't talk so simply in modern psychology. Pero en la psicología moderna tal vez no se habla en términos tan sencillos. But I think we recognize, Pero nosotros reconocemos. So one day you wake up Una vez, and you just feel kind of irritated easily. We know this. Y estamos mucho más propensos a enojarnos. And your hubby's slurping his coffee makes you crazy. Entonces cuando tu esposo hace bulla tomando ese café, eso te molesta inmediatamente. But then another day you wake up and it doesn't matter. Y otro día te despiertas y tu esposo hace lo mismo y no te importa. We can see this, Puedes verlo, puedes experimentar. So the Buddhist idea is this person who lived in India a couple of thousand years ago, Entonces, esta visión budista, ¿no? Es sobre esta persona que vivió en la India hace 3,000 años. He came from this amazing system. As the Dalai Lama says, it was these amazing Indians more than 3,000 years ago, actually, who were the ones who began the investigation into the nature of self. Y desarrolló este sistema tan maravilloso, ¿no? En los filósofos de la India hace más de 2,500 años que desarrollaron este sistema para realmente analizar la naturaleza del ser. We modern people probably 100 years ago. Nosotros los occidentales estamos convencidos de que fue Freud hace unos cuantos años. These Indians are ahead of the game. Pero estos indios estaban muy avanzados. So, I mean, and maybe these days too, with all especially the Dalai Lama talking to all the modern thinkers and scientists, there's more awareness, I think, in the modern world of this extraordinary system that existed in India before the Buddha even, Y en nuestros tiempos de ahora, con su santidad, habiéndose conectado mucho con los filósofos y los científicos de hoy en día, ¿no? Hay mucha más conciencia debido a esas charlas de lo que es y lo que fue todo este sistema análisis de que hicieron los filósofos indios hace tantos centenios. You sure you said what I said? It sounded a bit long. I'm really trying. Okay, so the Buddha came out of that system, Entonces el Buda surgió de ese sistema. And then he diverged in his own direction, particularly in relation to his own direct experiential findings about the nature of self. Pero el Buda siguió su propio camino, especialmente en relación a su experiencia, lo que él experimentó cuando estaba viviendo este sistema, estaba experimentando con este sistema. I mean, Buddhism is this kind of vast world view, actually. El budismo tiene una visión del mundo muy vasta. And certainly in the Tibetan monastic university system, they study it for 20 and 30 years. Y en las grandes universidades monásticas, ellos estudian esta visión por 20 o 30 años. But the essence of the Buddhist approach to life is that we've all got this extraordinary potential.
Pero la esencia de las enseñanzas de Buda es que todos, cada uno de nosotros tiene un potencial muy vasto. You know, the word the word, you know, the word Buddha is very interesting. The you know, the etymology of the word Buddha, the Sanskrit word, it's very interesting. Sí, es muy interesante analizar la etimología de esta palabra Buda en sánscrito. The first syllable Bud implies the total eradication from one's mind, one's consciousness of all the neuroses, all ego, all fears, all anger, depression, all the rubbish, you know. La primera sílaba Bud implica la total eliminación de todos estos aspectos negativos de la mente, ¿no? La depresión, la ira, el apego, ¿no? La baja autoestima, toda completa erradicación de todas estas. And the second syllable implies the development to perfection, literally, of all the other stuff: wisdom, love, compassion, and so on and so forth. Y la segunda sílaba implica el desarrollo completo, total, al máximo de todas las buenas cualidades, el amor, la compasión. I mean, these words are simple enough. Esta palabra es sencilla, ¿no? But if we compare with the, say, the modern neuroscientific views or the modern psychological views, it's pretty shocking, kind of radical statement. Pero si lo comparamos con nuestras teorías modernas de la psicología y la psiquiatría, es realmente ideas revolucionarias. I mean, if you go to, you know, with respect, if one of you is a neuroscientist and I ask you to please give me methods to get rid of all ego, all fears, all anger, all jealousy, all depression, you'll think I'm mentally ill. Si tú eres un psicólogo y me A neuroscientist. haces un neurocientífico, gracias, y entonces te piden que me des un método para deshacerme de toda la neurosis, de toda ¿no? la depresión, de todo el odio, de todos los celos, entonces te miran como si fueras un bicho raro. You think I'm mentally ill. Y piensas que estoy That's the point. enferma mental, ¿no? Que tengo una Right. enfermedad mental. Because I mean, we, in our culture and in our own feeling, we give equal status, don't we? Porque en nuestro propio ser le damos a todo esto un estado de igualdad. You know, an ordinary person has a bit of love, bit of compassion, bit of anger, bit of jealousy. Una persona normal tiene un poquito de compasión, tiene un poquito de celos, tiene un poquito Yeah. de lo otro, ¿no? To think that you can get rid utterly of all the rubbish stuff and completely develop to perfection all the good stuff seems a bit extreme, you know. Y pensar que nos podemos deshacer completamente de toda la neurosis y todos los pensamientos negativos, ¿no? Y desarrollar hasta el máximo todo lo positivo es algo But this is the una locura. but this is the fundamental basis of Buddhist psychological view of the universe. Pero esa es la base fundamental de la visión psicológica de la tradición budista. And where does this information come from? ¿Y de dónde viene toda esta información? From this person called Buddha. De esta persona que se le llama Buda. So I was brought up a Catholic, okay? Yo era católica. I loved God. Y yo I was in adoraba a Dios. love with Our Lady and the saints. Y yo estaba enamorada de Nuestra Señora y todos los santos. Went to I was naughty, the naughtiest kid in the family. Pero yo tenía muy mal comportamiento. But in my own life, in my world, I always thought about God, the meaning of life, blah blah blah, you know. Pero en mi mundo yo siempre pensaba acerca de Dios, ¿no? Del significado de la vida, de todo eso. When I was at 12, I was on my knees in the kitchen begging my mother to let me be a nun like Saint Therese of Lisieux. Y cuando yo tenía 12 años, yo estaba en la cocina, arrodillada, rogándole a mi mamá que me dejara ser una monja como Santa Teresa. She suffered for God. Ella sufrió por Dios, ¿no? But the irony is I was so naughty, my mother had to send me to boarding school. And that's where I became holy, in boarding school. I lived at school. I went to mass 7 mornings a week and I tried to suffer for God as well. Pero la ironía era que yo me portaba tan mal que mi mamá me tuvo que enviar a un internado, ¿no? Y en el internado, pues yo iba a misa todos los domingos y rezaba. I kneeling doing my prayers. I put my hairbrush on my forehead, trying to suffer for God. Sí, yo me arrodillaba a rezar y me ponía algo en la cabeza tratando de sufrir por Dios. I only have one blanket in winter. Y solamente tenía una cobija con que arroparme en el It invierno. didn't last long. I wasn't very brave. Pero no me duró mucho. Yo no tenía mucha valentía. Anyway, when my mother said no, I couldn't be a Buddhist nun, a nun like Saint Therese, I cried. You know, of course I did. Y cuando mi mamá me dijo que no podía ser una monja como Santa Teresa, yo lloré. And then 20 years later, when I told her I'd be a Buddhist nun, she cried. Y después, 20 años después, cuando le dije que no podía ser que quería ser una monja budista, ella también lloró. And I said, oh, mummy, it's all the same. Y yo le dije, ay, mami, es todo igual.
Well, if it's all the same, why did you change? Entonces mi mamá me dijo, ¿y si todo es lo mismo, por qué cambiaste? Anyway, my poor mother. Mi So pobre when I mamá. gave up going to mass, she cried. También lloraba cuando iba a la I misa. decided I prefer boys to God. Pero entonces yo decidí que me gustaban más los hombres. Then I was a kind of que Dios. radical lefty activist in the 60s. Y luego me convertí en una activista radical de la And she izquierda. cried. También lloró. And then I became kind of a feminist and she cried. Y luego me convertí en feminista y también lloró. Yeah. And then I became a Buddhist and she really cried. Entonces me convertí en budista y ahí sí lloró de verdad. But like next day, she'd forgotten all about it. Didn't matter. She was back to normal again. It was my kind mother, you know. Pero al siguiente día ya se le había pasado todo. Mi mamá era muy, muy bondadosa. Anyway, I loved my Catholic upbringing. Pero yo estaba muy a gusto con mi Yeah. crianza católica. So and I can see now there's so many similarities, if you like, between the Buddhist, especially the Tibetan Buddhist or the Mahayana Buddhist view of the world and say the Catholic, in particular the Catholic view. Y ahora puedo ver muchas similitudes, ¿no? En particular la visión del budismo mahayana y la visión del catolicismo. But there are some fundamental differences. Pero hay unas diferencias muy fundamentales. And the crucial point of the difference is in relation to the concept of a creator. Y una de las diferencias más importantes es en este concepto del creador. I remember years ago, the Catholic University in Melbourne, where I come from in Australia, they invited me to give a talk at some conference, you know. Hace unos cuantos años la universidad en Melbourne, en Australia, me invitó a que diera una conferencia. And I got there for the talk, and I hadn't decided what to talk about yet. Y cuando yo me presenté a dar la charla, yo todavía no había decidido sobre qué era lo que iba a hablar. And so I looked up the dictionary, the definition of God. Entonces busqué en el diccionario la definición de Dios. And it said 3 essential qualities: Y listaban 3 cualidades esenciales. infinite wisdom, infinita sabiduría, infinite compassion, infinita compasión infinite power. y poder infinito. Well, I thought that's interesting because they're the 3 essential qualities that Buddhism would say that a being who's achieved Buddhahood has. Me parece interesante porque esas son las 3 cualidades dentro del budismo que se le asignan a un ser que ha alcanzado la budeidad. But the massive difference is this concept of creator. Pero la diferencia más importante es este concepto de creador. The Buddha would say we can all achieve those 3 qualities. Y el Buda diría que todos nosotros podemos alcanzar, tener esas 3 cualidades. That we don't need creating. Y no necesitamos un creador. So I'm not trying to be insulting if you have faith in a creator. Es más que sería un poco de un insulto creer en un creador. So the Buddha's view is, a major difference is this concept. So I remember very well one year years ago in New Zealand, he happened to be a scientist and he asked the question, and I must say no one's ever asked me this question before or since. He said, who revealed the teachings to the Buddha? Entonces, recuerdo en una charla hace algunos años, ¿no? Que había ahí un científico y recuerdo muy bien su pregunta y su pregunta fue ¿quién reveló estas enseñanzas a Buda? And this is a reasonable question. Es una pregunta razonable, ¿no? When you have the view of a religious philosophy that asserts a creator, and most of the major religions we know assert a creator, right? Cuando se proviene, ¿no? de una visión, de una religión donde se cree que existe un creador y la mayoría de las religiones creen en eso, en un creador. So we assume that the information is coming from God, from on high. Entonces asumimos que toda esta información viene de It's a very un Dios I think a superior. very deep assumption we have. Eso es algo que creemos muy profundamente. And of course, by definition, you can't prove it. Por supuesto no lo podemos comprobar, ¿no? And if you can prove that God is right, you're also God, and you can't say that. Porque si tú puedes probar que Dios es correcto, que Dios existe, entonces no quiere decir que tú también eres Dios y eso no se puede dar. So anyway, I said to this fellow, to answer his question, Entonces yo le who respondí, revealed the teaching to the Buddha? para responder esa pregunta, ¿quién le reveló las enseñanzas a Buda? I said, would you ask Einstein who revealed the teachings about relativity to him? Entonces ¿le preguntarías tú a Einstein quién le reveló esto de la relatividad, de la teoría de la And of course, relatividad? he laughed. Everybody laughed like it's a joke, but this is the point. Y por supuesto él se rió y todos los demás se rieron, pero ese es el punto. And Buddha basically is saying, don't believe a single word I'm telling you. Y Buda dijo, no crean ni una sola palabra de lo que les estoy diciendo. But what I am telling you is not coming from on high, Pero lo que les digo no viene de un ser not superior. speculation. No es especulativo.
It's not just it's coming from his own direct experience. Esto viene de mi directa experiencia. Just like Einstein. I mean, it sounds like a joke to say it that way, but that's quite literally true from a Igual que Buddhist perspective. Einstein, igual que Einstein, aunque parece un chiste, pero es realmente la verdad. Yeah. So basically, if you go to a class and you hear Einstein tell you that E equals mc squared, Entonces, si ustedes van a una clase de física y escuchan que Einstein les dice, bueno, E igual a mc we know cuadrado, that he didn't get it from a revelation, from a dream, from some kind of vision. sabemos que él no tuvo esa teoría de una revelación, de un sueño, de una visión. We know he's not asking you to believe him. Y también sabemos que no nos está pidiendo que le creamos, por favor. He says, these are my findings. Esto es lo que yo encontré. This is what I have found from my own experience to be true. Esto es lo que yo encontré en base a mi propia experiencia. And if you want to prove it for yourself, then follow this methodology. Y si ustedes lo quieren comprobar, pues aquí tienen la metodología para que lo comprueben por ustedes mismos. That's the Buddhist approach. Ese es lo que dice Buda también. Esa es la visión. So Buddha's telling us from his own experience, he has found it possible to rid the mind utterly of all neuroses and to develop to perfection all goodness. Speaking very simply. Entonces Buda dice, en base a su propia experiencia, que es posible deshacerse de todas las neurosis y desarrollar todas las cualidades positivas al máximo. And here's my methodology. Y aquí es mi metodología. This is the steps that I followed. Esto fue lo que yo seguí, los pasos que yo seguí. Over to you. Aquí te los dejo. As the Dalai Lama tells us, modern people, Y eso es lo que el Dalai Lama nos dice a nosotros, los modernos. if you decide to follow Buddha's methodology, Si ustedes deciden seguir, aplicar los métodos budistas, like you do with Einstein or mathematics or anything else, igual que ustedes siguen la metodología de la matemática o de any la física, body of knowledge, de cualquier cuerpo de you conocimiento, go one step at a time. entonces funciona. You cada vez. internalize it each step of the way. Y ustedes lo internalizan a You cada paso. prove each step as you go. Y entonces comprueban cada And paso. as he says, the Dalai Lama, if you get to a certain point where you can prove the Buddha's mistaken, then of course you must reject him. Y por supuesto, si ustedes llegan a algún momento en que pueden comprobar que el Buda estaba equivocado, entonces ya tienen toda razón para no hacerle caso. So, okay, why would I want to get rid of attachment, anger, jealousy, and depression and low self-esteem? It's a very reasonable question. Why should I want to? Y entonces, una pregunta muy razonable es preguntarnos, ¿por qué voy a querer yo deshacerme del apego, la rabia, los celos, toda esa neurosis, la baja autoestima? Why would I want to become more loving, more kind, more compassionate, more wise? ¿Y por qué me quiero convertir en alguien más sabio, más compasivo, ¿no? más Well, the conocedor? simplest answer, Y la respuesta más sencilla because I want to be happy and I don't want to suffer. es porque queremos ser felices y no queremos sufrir. So the fundamental analysis that Buddha presents in his Four Noble Truths, his very first teaching, Entonces, el análisis fundamental que Buda presentó en su primera enseñanza de las that cuatro our suffering verdades has its nobles, source in our mind, es que el sufrimiento tiene una in fuente, these neuroses, es esta neurosis. upon which we then act to do things to harm others. Y en base a esa neurosis actuamos para dañar o Yeah. hacerle daño a los demás. So a bird needs two wings, they say, Entonces se dice que un pájaro necesita dos alas, wisdom and compassion. compasión y sabiduría. So this first level, the first stages of Buddhist teachings, which we're discussing here, these are like the nuts and bolts of the Buddhist presentation of how to become less neurotic, more happy, more wise. And then the compassion wing is on the basis of that, you're then able to help others on this planet because we all live on this boat together. Entonces, el primer nivel del método budista, ¿no? de la visión budista, es convertirnos en personas más sabias y en base a esa sabiduría desarrollar entonces la compasión para poder realmente beneficiar a todos los seres a nuestro alrededor. So another point that is quite powerful that I find helpful if a person wants to understand the Buddhist teachings, if you want to, and indeed if you want to practice them, this is a crucial point to understand as well, a distinction. Entonces, uno de los puntos más importantes para comprender si alguien quiere estudiar y practicar la filosofía budista, You could say many similarities between Buddhism and Christianity, for example. como lo que dije anteriormente, hay muchas similitudes entre el You know. budismo y la cristiandad, ¿no? Huh? Christianity, Yeah, cristiandad. and Buddhism. Yeah, hay Yeah, muchas sí, sí, similitudes okay. entre budismo y Okay, so, for example, Jesus will say, don't kill, don't steal, don't lie, don't dump on the wrong partner. por lo menos Jesús decía, no mates, no robes, no digas mentiras, no cometas infidelidades. No, I didn't say infidelidades. Speak what I said. She's too ashamed.
It wasn't even rude what I said. Come on. Jump on the wrong partner. She wants me to come out of my shell. Thank you. I'm shocked. Es que no sé cómo decirlo en español. Does it sound that bad in Spanish? I don't believe it. She's just Es ashamed. que si yo digo, no quieres saltar en otra pareja, es que no se oye bien. What? What's she saying? What does she say? So if I said that, if I translate it literally, like jump On the wrong person. it doesn't mean the same thing. I don't. What does it mean? It just means you. Well, we're not stupid. The same in English. Come on. How many other things are you changing? Everything. Entonces te da por brincar sobre otra pareja. So, but also, so, en la cama, meterse en la cama con otra persona. Gracias, eso era que yo no lo sabía. so Buddha says Buddha's also got his list of 10 don'ts. Entonces el Buda también tiene una lista de But las there's cosas que a no debemos massive hacer. difference in the answer to why not. Pero la diferencia está en el por qué no debemos This is a hacer esas huge cosas. point. Y es un punto muy grande. muy I asked my significativo. Jesuit priest friend, Le pregunté a mi amigo, que es un sacerdote jesuita, why is killing wrong? ¿por qué es malo matar? What makes something a sin? It's a really important question. ¿Qué es lo que hace que algo sea un pecado? He said, by definition, a sin is going against the will of God. Y entonces el padre jesuita me contestó, por definición, el pecado es algo que va en contra de lo que de los mandamientos. And if you de Dios. posit a creator Y entonces si nosotros who creates the universe, tenemos un creador que creates crea el universo, me, que me crea a creates mí, the laws, que crea las who reglas, punishes and rewards, que me castiga, then me that's a perfect answer. Entonces esa es la But that's respuesta not Buddha's correcta. answer. Pero esa no es la He respuesta doesn't correcta, assert a creator. porque en budismo no hay un creador. We don't need No creating. necesitamos un creador. There's a whole different discussion in Esto es Buddhism. una discusión totalmente diferente. So, but Buddha also says don't kill. Pero Buda también dice no maten. So you ask Buddha, why not? Entonces le preguntamos a Buda, ¿por qué no? What makes killing wrong? ¿Qué es lo que hace que matar sea malo? And he'll say, well, it's a natural law. Y Buda diría, bueno, es una People ley don't natural, like getting killed. porque a nadie le gusta que lo maten. My Jesuit priest friend, there is some aspect, he said, of natural law, but the main one is God's law. Y el padre, mi amigo jesuita, dijo, pues sí, hay cierto aspecto de una ley natural, pero lo principal es que vamos en contra de los mandamientos de Dios. So in the Buddhist view, when it comes to these natural negativities, there's no such concept as Buddha's law. Pero dentro de la visión budista no hay un concepto que diga esto va en contra de la ley de Buda. It's got nothing to do with Buddha. No tiene nada que ver con Buda, It's a natural law. es una ley natural. That he would say he's observed Que él dice, that Buda dice que sentient lo beings observó. don't like being A harmed. los seres sintientes no les gusta que les hagan That's daño. what defines it as negative. Eso es lo que lo define como negativo. It's very powerful. Y eso es muy But I think poderoso. we instinctively hear it as the Christian one or the Muslim one or the creator one. Pero nosotros Not being rude. instintivamente lo escuchamos como si se refiriera a las enseñanzas que se dan en la cristiandad. You know, in en our el Islam. lives, we've kind of internalized, you know. Porque eso es lo que hemos internalizado. God said, don't do this. Dios dijo no hagan eso. Mummy said, don't do Mi this. mamá dijo no lo Daddy hagan. says, don't do Mi this. papá dijo no lo The hagan. police say, don't do La this. policía dice que The no lo hagas. judge, El other juez, people, otra gente, grandma. ¿no? Mi abuela, todos dicen eso. So it's always an assumption that someone said you shouldn't do it. Entonces siempre asumimos de que hay alguna persona que dijo que no lo debo So then, of hacer. course, if you get caught, you get punished. Por eso entonces si te cogen en la mala acción, Which is entonces te castigan. why we have this instinctive wish to hide our negativity. Por eso es que tenemos este deseo casi instintual de You know, esconder We nuestras sort of negatividades. we try to get away with it by someone not seeing us. Y tratamos de salirnos con nuestras, ¿no? Para escondiendo lo que hacemos. From Buddhist perspective, that's very dualistic. Esa es una visión muy dualística dentro From the de Buddhist esta perspective, visión negativity budista. and positivity Eso de ver algo positivo y algo just negativo, naturally bring their own results. porque naturalmente estas acciones van a traer You don't sus need to be resultados. punished or rewarded. No necesitamos que nos premien o que nos In castiguen. Buddhism, there's no punisher, there's no rewarder.
En el budismo no hay alguien que nos castigue ni So- nadie que nos So premie. this is the idea of karma in Buddhism. Esta es la idea de karma en budismo. Buddha's observation is La observación de Buda that every es millisecond of whatever we think or do or say que cada milisegundo lo que hacemos, lo que decimos y lo que is pensamos the process that produces the person I become. es el proceso que produce la persona en la que me So convierto. every millisecond of what I think and do and say produces my future, Cada milisegundo de lo que yo pienso, digo y hago produce el futuro. and everything I experience now Y todo lo que yo experimento en este is the momento fruit of what I've said and done and thought in the past. es el fruto de lo que yo hice, dije y pensé en el pasado. So in a sense, as the Dalai Lama says, karma is like self-creation. Entonces, como dice su santidad el Dalai Lama, el karma es como una autocreación. And of course, the radical difference here is Por supuesto, es una diferencia You know. radical aquí. if we ask the question, if I don't come from a creator, where do I come from? Sí, entonces, la pregunta es, si no vengo de un creador, entonces, ¿de dónde salí yo? You know, well, the prevailing view in our culture is that the philosophical materialist view Por supuesto, la visión prevalente es la visión científica materialista, that we are only physical, de que solamente somos seres and físicos mommy and daddy make me. y que mi papá y mi mamá me hicieron. Mommy and daddy just give me a body, but also give me love and compassion and psychosis and happiness. Entonces, mi papá y mi mamá no solamente me dieron el cuerpo, sino que me dieron felicidad y también You una know. psicosis mental. And then we do have a past, Y por supuesto, tenemos un pasado and we track ourselves back to mommy, daddy, grandma, back to the monkeys, isn't it? y ese pasado pues nos lleva hasta mi mamá y mi papá, y si seguimos hasta atrás, hasta los monos. The Buddha would also we track ourselves back to the past, Y el Buda también nos lleva hasta el pasado, but our own past. pero nuestro propio pasado. So this is where Buddha would have said we have a consciousness Entonces Buda nos diría, tenemos una or conciencia, mind. es una mente. These words are synonymous. Estos son sinónimos, esas dos There's palabras no son discussion of sinónimas, there's conciencia no y mente. discussion in Buddhism of some extra component called a spirit or a soul. Dentro del budismo no hay un componente adicional que se llame la You know. the soul, ¿cómo se dice eso? El alma, gracias. See, El alma. a consciousness is our thoughts, La conciencia our son neurotic nuestros thoughts, our positive pensamientos, ones, ¿no? Lo que queremos, our negative ones, our positive ones, los negativos y los positivos, our emotions, nuestras emociones, unconscious, subconscious, que sean subconscientes, this entire conscientes. spectrum of our inner being. This is our mind or our consciousness. Todo esto, la totalidad, ¿no? De nuestro ser es la So conciencia. yes, we can track ourselves back to our body from mummy and daddy, from the egg and Y sperm, por no supuesto, problem. nuestro cuerpo se origina con la esperma But our y thoughts el and feelings and óvulo de la emotions and madre but our thoughts and feelings and y el emotions and padre. mental tendencies Pero nuestras tendencias habituales, nuestros pensamientos, eso es otra componente. these are our own, Buddha says. Estos son nuestros propios. So if ¿no? you track Componentes. yourself back in an unbroken chain of mental moments to the first second of conception, Que nosotros podemos trazar hasta los principios sin fin de momentos de mente. you know, uno the tras second otro. before conception, the egg was in mummy's body, sperm was in daddy's body. Sí, esto es hasta antes de la concepción, cuando se unieron la esperma y el óvulo de la madre y el padre. Where was your consciousness? Y entonces, antes de ese A momento, previous ¿dónde estaba tu moment of that conciencia? continuity of mental moments. ¿Dónde estaba tu conciencia antes de ese Yeah. momento? Pues había un momento previo de This esa is the Buddha's conciencia. Ese es la This is the visión. Buddha's analysis. Ese es el This is análisis. the Buddha's budista. observation. Esta es la observación de He's Buda. not asking you to believe him. Y él no te pide que le creas. So we are our own producers. Nosotros nos We come producimos from our a own nosotros past. mismos. We create the cause to come to this particular parent. We create our own present, and we continue to create our own future after this life. Nosotros That's the Buddha's view, which is a Nosotros radically different creamos view, of nuestro course. pasado, nosotros creamos nuestro pasado, creamos las condiciones para renacer en ese momento de la concepción del óvulo y la esperma, estamos creando nuestro So the- presente y creamos un futuro. So the starting point of Buddhist practice is just like being a good Christian or a good communist, for that matter. You behave nicely. Pero el punto de partida de la práctica budista es igual al punto de partida de la práctica cristiana o de la práctica musulmana. The Es que first estamos siendo buenas personas. The very beginning, entry-level junior school, grade 1, reason to behave nicely Pero la primera razón, ¿no? La más sencilla razón, la más elemental razón Yeah. para comportarnos bien is sort of like self-compassion. es una autocompasión. Given that everything I think and do produces the person I become, Porque dado que todo lo que yo pienso, hago y digo se transforma en la persona que yo voy a ser en el futuro, and so given that if I do actions like killing and harming and stealing and jumping on the wrong partner,
Y dado de que si hago acciones tales como robar, matar, mentir y meterme en la cama con las given that otras I do personas, that, actions that would be driven by attachment and anger and resentment or jealousy, y dado de que estas acciones no están impulsadas, ¿no?, por emociones tales como la rabia, el apego, why el celo, would I want to become a person like that? porque me quiero convertir yo en alguien como es. So it's a very logical reason and the starting point of practice. Entonces esa razón es muy lógica para empezar nuestra Behave práctica. nicely, Nos portamos don't bien, harm others, no hagamos daño a los demás, because I don't want suffering. porque yo no quiero sufrir. So it's very practical. Entonces es muy práctico. Don't think it's selfish. No This is es like egoísta. self-compassion. No es egoísta, es We autocompasión. really get this when it comes to the body. Y cuando hablamos del cuerpo, ahí sí lo podemos entender. You go to your doctor, Vamos al and she says, doctor Rabina, you must stop smoking, darling. y nos dice debemos parar de fumar. And I'll say, why? Y le preguntamos al doctor And she'll por show qué. me cancerous lungs. Y entonces me dice porque vas a tener cáncer en los pulmones. And I thank her for her kind advice. Y le digo al doctor, bueno, muchas gracias por ese consejo tan She tan doesn't say to bondadoso. me, when I say, why shouldn't I smoke? Entonces, si yo le pregunto por qué no debo fumar, She doesn't say, because I say so. el doctor, la doctora no me dice porque yo te lo digo And if así. you smoke, I'll punish you with cancer. Porque si fumas, te voy a castigar con el cáncer. That's how we hear about ethics. ¿No? Pero así es como nosotros Someone's escuchamos la telling me to práctica behave ética, nicely. como si alguien nos estuviera mandando a And if comportarnos I bien. don't, if I get caught, I'll get punished. Y si que me cogen en la conducta mala, entonces me castigan. Can you imagine if you thought of health like that? ¿Y se imaginan si alguien nos habla así? And then because when you go home Porque cuando vas a la casa and you notice your doctor's not there, y te das cuenta que ahí no está and el out come the doctor, Marlboros. y entonces te sacas otra vez el Oh, my cigarrillo, doctor's not here. She can't see me smoke. I won't get cancer. porque como el doctor no está aquí, no me va a ver fumando, entonces no me va a dar cáncer. We don't think that way. Pero así no pensamos. But we do when it comes to ethics and being good person, bad person. Pero así es como pensamos cuando se refiere a la ética, a ser una buena persona o una mala. So the starting point in the Buddhist practice, Entonces, el punto de partida en la práctica budista don't worry about your mind yet. es, no te preocupes todavía sobre tu mente, Control the servants of your mind. tienes que controlar a aquellos que son los sirvientes de tu mente. Don't badmouth your sister. No hables mal de tu hermano. Don't shout at your hubby slurping his coffee. No te pongas bravo a tu pareja, a tu esposo que está haciendo ruido con el café. First reason, La primera why razón not? para no Because hacerlo I es don't want to develop those habits. que yo no quiero desarrollar esos hábitos. Very malos practical. hábitos. Es algo muy That's the práctico. most basic idea about karma, cause and effect. Very Es reasonable. la idea más básica de karma, es la causa y el efecto. Muy razonable. And then, of course, as we grow spiritually, we'll also then do it with compassion for others. Y por supuesto, una vez que ya tenemos un poco más de práctica, ya entonces empezamos a hacerlo para beneficiar a los demás. So once we've got control over our body and speech, Entonces, una vez que controlamos nuestro cuerpo y nuestra now palabra, we have space to really do the work of unpacking and unraveling our mind, entonces ya empezamos a trabajar con nuestra mente. recognizing all these crazy stories in our head. Y empezamos a identificar, a reconocer todas estas You know, all the historias, estas attachment, locuras en nuestra mente, attachment, anger, all these other things. como apego, la ira, el enojo y otras And in cosas. Buddhism is a very clear analysis of these states of mind. Entonces el budismo tiene un análisis muy claro y profundo sobre estos estados mentales. And attachment being a main one. Apego siendo uno de los principales. It's multifaceted. Es multifacético. It's kind of dissatisfaction. Es The most la, fundamental energy of it is dissatisfaction. la energía fundamental del apego es la insatisfacción. Just an aching feeling that somehow I don't have enough. Sí, es un sentimiento muy profundo de que no tengo nada, no tengo lo suficiente. But whatever I have is not enough. Que lo que tengo no es suficiente. Whatever I achieve, it's not enough. Mis logros no son suficientes. Whatever I do with my body, it's never enough. Lo que hago con mi cuerpo no es suficiente. And eventually, even I am not enough. Y eventualmente también creemos que nosotros mismos no somos This is suficientes. very painful. Es muy We all doloroso recognize it. y no lo reconocemos. So, because we don't think we're enough or have enough, the next component of attachment is this emotional hunger.
Porque una vez que pensamos que no tenemos suficiente o que no somos suficientes, entonces el siguiente componente es una hambre emocional. Obviously, if I think I don't have enough, something's missing, isn't it? Porque si pienso que no tengo suficiente, eso quiere decir que algo me hace falta. So the very first level of that emotional hunger, where does it go to? The objects of the senses. Entonces ese primer nivel de sangre emocional, ¿a dónde nos lleva? A You los know, objetos de los cinco The sentidos. boy, the cake, the handbag. El muchacho, la torta, no, And then attachment, next function of attachment is this cartera nueva. exaggerated description in our mind of the deliciousness of the boyfriend, the deliciousness of the cake, the deliciousness of the handbag. Entonces, el siguiente paso, ¿no? Es este concepto exagerado que exagera, digamos, las cualidades del objeto de atracción. And the very powerful belief that when I get it, I'll get happy. When I get it, I'll stop feeling dissatisfied. Y una creencia muy poderosa, ¿no? De que una vez que yo obtenga ese objeto que quiero, inmediatamente voy a ser feliz. This is so instinctive. We all recognize. Nosotros reconocemos todo esto porque es muy instintivo. And of course, all the Buddha is trying to point out is Y todo lo que el Buda nos quiere mostrar following that kind of emotional hunger, es que cuando nosotros nos dejamos llevar por esa very simply hambre emocional, doesn't bring what we think will come. no nos trae la felicidad que pensamos que nos traerá Satisfaction. y la satisfacción. Temporarily, yes. Temporalmente sí, But as my mother used to say when I was a kid, because I was very attached to food, still am, pero como mi madre me decía cuando yo era pequeña, porque yo estaba muy apegada a la comida y todavía estoy she'd muy say apegada it and I'd think about it. She'd say, Bobsy, that's me, Bobsy, the more you get, the more you want. Y entonces mi mamá me decía, Bobsy, mientras más tengas, más quieres. We all know it's true, Y todos sabemos que eso es but it's cierto. so primordial, Mm. so Es primordial, primordial, so instinctive, es muy so instintual, automatic, es automático. drives us, Sí, eso nos impulsa. isn't it? We're programmed with this. Es como un programa que tenemos. So to kind of catch it and reverse it is no easy job. Entonces, darnos cuenta de eso y darle una vuelta a esa forma de pensar no es fácil. So a really powerful point here, Entonces, el punto más you know, poderoso, think about it. We've got sensory consciousness, tenemos las conciencias de los cinco sentidos, the experience of the pleasure that comes when you eat the cake, la experiencia del placer que sentimos cuando nos comemos la torta. you know. There's a sensory experience Es una experiencia sensorial of eating food, let's say. de comer algo agradable. But then you've got the concept of satisfaction. Entonces tenemos el concepto de See, satisfacción. that's not sensory. Pero ese no está relacionado a los cinco That's sentidos. mental Eso consciousness. es una Mental conciencia consciousness. mental. Satisfaction is a mental state. La satisfacción es un estado mental. And the really obvious fact is, Y lo que es más obvio, you know, when I was a little kid, cuando yo estaba I una would eat niña, until I was stuffed, yo comía hasta que estaba repleta, because I assumed that's what's called satisfaction. porque yo pensaba que esa era la satisfacción. No, my mind was still miserable. Pero no, mi mente todavía era My miserable. stomach was full, Mi estómago estaba lleno, but I was still dissatisfied. pero todavía estaba We insatisfecha. know this. No sabemos esto. So this is a huge point. Pero ese es un punto muy, muy importante. We want to be satisfied. Queremos estar We want to satisfechos. be content. Queremos estar contentos. We want to be fulfilled. Queremos estar ¿cómo se dice? Plenos. We Gracias. want to be happy. Queremos ser felices. These are all similar meaning in Buddhism. Todos estos tienen los significados similares en budismo. And all Buddha's saying is, Y todo lo que el Buda nos sorry dice, guys, lo siento, it doesn't come from the guy. pero no It doesn't come from viene, the cake. no viene de la torta, I mean, no viene it's del words muchacho, we kind of know, you know. ¿no? Las palabras las sabemos. So how do you get satisfaction Pero then? entonces, ¿cómo vamos a obtener satisfacción? Well, it sounds like a joke, but you have to practice it. Y suena como un chiste, pero tenemos que Instead of practicarlo. believing En vez de creer, I'm not enough, no soy I don't have suficiente, enough. no tengo suficiente. That's not your stomach talking. No, ese no es el estómago That's your hablando. thoughts. Esos son tus pensamientos. So you argue with it. Entonces, We've got all these thousands of roommates, okay? es como si tuvieras unos compañeros de cuarto. You know, the low self-esteem roommate, El compañero de the cuarto. never de baja satisfied autoestima, roommate, el insatisfecho. emotional compañero de hunger cuarto, roommate, el hambre emocional. Que es tu jealousy compañero de roommate, cuarto, ¿no? Los angry celos, roommate,
la ira, then you've got kindness and love and compassion and contentment. entonces necesitas tener compañeros que sean But compasión, they seem to be hiding sabiduría, under the bed and in the wardrobe, aren't they? ¿no? Pero todos ellos están escondidos en el closet, This other lot seem to run the show, isn't it? porque son los otros los que lo que mandan y son los jefes. So bring your good roommates out Entonces tienes que sacar a and esos argue buenos amigos de with the los with the closets crazy ones. y tienes que discutir con los que son I mean, Lama Yoshi locos. would say we have to learn to be our own therapist. Entonces, Lama dice que tenemos que aprender a ser nuestros propios terapeutas. It sounds cute. Eso But it's suena profound. lindo, pero es muy So the profundo. Buddha's view is, if it's true that the source of our happiness and suffering is how we think and see and interpret the world, Entonces, el Buda dice, si es cierto que la fuente de nuestro sufrimiento está en cómo nosotros vemos y interpretamos el mundo we had better exterior, learn to be familiar with también, these thoughts in our head, también podemos aprender a familiarizarnos con ever more estos familiar, pensamientos en at ever nuestra more mente, subtle levels, a nivel más y más y Yeah. más sutil. identifying, distinguishing between the neurotic roommates and the positive roommates. Identificar y distinguir entre los amigos que son neuróticos y los amigos que And the son terrible irony of son. the terrible irony of ego is when the negative thoughts arise, we don't question them for 1 second. We believe them 100%. Y la ironía del ego es que cuando estos pensamientos negativos surgen, nosotros no los cuestionamos, sino que los creemos a ciegas sin cuestionarlos. This is the irony of ego, I tell you. Esa es la ironía del ego. We know that 27 people can say good things about you. Sabemos que 27 personas pueden decir cosas buenas de nosotros You're hungry to hear it. y tenemos ese deseo de escuchar todo Somehow eso, we don't believe. pero no, algunos de ustedes no lo creen. One person says one bad word, Si una persona dice una sola cosa mala, we believe it 100%. inmediatamente lo creemos 100%. So what does that tell us? ¿Y qué nos dice esto? The irony of ego. We think we're creeps, you know. La ironía del ego que piensa que somos maleantes. So this process, one way of describing this process is listening and hearing these voices, identifying them, and then learning to argue reasonably with the unhappy, neurotic, distorted views. You know? Entonces, lo que tenemos que hacer es escuchar, es aprender a escuchar estas voces, aprender a identificarlas en nuestra mente y entonces utilizar la lógica y el análisis para discutir con ellas, para negarles la fuerza que tienen. This is the wisdom wing. Esa es la sabiduría. And as we progress Y a medida que van and progresando, lessen the neuroses a little bit, van disminuyendo la neurosis. become a little bit more content and fulfilled, Y entonces nos convertimos un poquito más en personas más and then we contentas open y our más eyes, ¿ya? then we open our Y eyes luego abrimos nuestros and ojos see the world, y vemos el mundo then we begin to have compassion y empezamos a sentir compasión. because we're all in the same boat. Porque todos estamos en la misma, ¿no? En lo mismo. Mismo. What's that? The same. Boat. Boat. I said the same boat. El mismo barco. You said that. No, yo solamente dije. You didn't estamos hear en boat. Lo mismo. No, sí, yo oí boat, pero yo dije, estamos en lo mismo. But you didn't say the same boat. So you're changing my words again. Estamos en el mismo barco. You mean you didn't say the same boat? No, yo no dije What did boat. you say? Todos estamos en lo mismo o en las mismas. What's that? What did you say in English? We are all in the same. No! We are all in the same boat. Pero estamos en el mismo barco. Thank you. Well, what do I expect? I don't speak Spanish. I can't blame her, the poor girl, you know. No. If I think of myself as a poor girl, that's low self-esteem. I don't have no self-esteem. Okay. So anyway, I'd like you now to ask me some questions. Unas preguntas ahora, por favor. No, but it's gonna ask after that. Any questions? Aquí hay una pregunta. Okay, go. See. Yeah, Yes. please. So there's something very interesting there, but if Buddha just presented this method, and Yeah. said, okay, this is the way you can clean your house. Whatever, yeah. How did all this huge Buddhist structure with all this super amount of The what? iconographic? Oh, I see. Yeah.
how do we Where does all that fit? Okay, thank you. The Tibetan Buddhist especially, isn't it? Tibetan Buddhist one especially. Sí, especialmente en el budismo tibetano. Yeah, there's a lot of figures, a lot of icons, Sure. a lot of stuff. So in the Tibetan Buddhist one especially. Sí, especialmente en el budismo tibetano. But say the question he asked. Oh, you didn't get the answer. Sorry. No, but in Spanish for the people. Oh, sí, es que, anyway, él quiere saber esto de los iconos, la iconografía en el budismo, ¿no? Where does it all fit? Yeah, sure. I Toda la understand. cosmología y la estructura del Okay. budismo. Okay. So there's different levels of Buddhist teachings in the world. Okay. Sí, hay muchos niveles de enseñanza budistas en el mundo. So the discussion we're having here, this is the wisdom wing, if you like. Sí, como estuvimos hablando, esta es el ala de la sabiduría. The kind of nuts and bolts of Buddha's view of the world, his philosophy. Sí, esta filosofía, estas son las mecánicas de You're going to hear that in Burma, Thailand, Japan, wherever you go. That's the fundamental starting point of Buddha's view of the world. Sí, este es el punto de partida fundamental de la visión budista en el mundo. Y lo puedes escuchar en cualquier lugar donde vayas, en Burma. Then you've got the Mahayana path, which is the compassion wing. Entonces, la ala que se refiere a la compasión es el sendero de Because Mahayana. not all the Buddha's teachings say we can become a Buddha. Porque no todas las enseñanzas dicen que te vas a convertir en un So Buda. those teachings, you'd find those in Japan, Taiwan, China, Tibet. Sí, estas enseñanzas de Mahayana no las encuentras en China, Japón, Tibet. Not all the teachings say you can become a Buddha. You said that. Sí, Okay. sí dije que no, Yeah. no todas las enseñanzas So then you've got- budistas dicen que tienes que Yeah. ser And then you've got Buda. the esoteric teachings known as the Vajrayana, and that you'll only find those in Tibet. Entonces luego vienes y te encuentras con las enseñanzas esotéricas que se llaman Yeah. Vajrayana y se encuentran únicamente en Tibet. All the teachings find their source in India. Pero todas las enseñanzas provienen de la India. You know, but as Buddhism started to degenerate in India, 5th, 6th, 7th century, they went from the 4th century on, went to different countries, and in Tibet in about the 7th or 8th century. Sí, porque el budismo empezó en la India, ¿no? Y luego se esparció, especialmente en el siglo VII, que llegó hasta el Tíbet. So basically, the bottom line in all the Buddhist teachings is the same. Pero la fundación, ¿no? En la base, en todas las enseñanzas del budismo. Es la Whether it's the misma. most esoteric teachings of all this iconography, I'll explain. Entonces, toda esta iconografía de las enseñanzas esotéricas. Or whether it's the basic practice of being mindful by watching your breath. ¿No? Entonces, también existen las enseñanzas sobre cómo observar tu respiración. The purpose of it is the same. El propósito es el mismo. To lessen your neuroses and become more happy and fulfilled and to help others. Para reducir la neurosis y para convertirnos en personas So, más okay. plenas, más So contentas, basically, para ayudar a los demás. basically all this iconography, all those Buddhas, Entonces, básicamente esa iconografía, todos esos budas, speaking very simply, hablando muy they're sencillamente, images that represent certain psychological qualities. esas son imágenes que representan ciertas cualidades psicológicas. So, for example, one in Tibetan is named Chenrezig, Por lo menos en Tibet hay uno que se llama Shenrezig, compassionate-eyed one. que es el Buda de la compasión, ¿no? He's in this bodhisattva aspect, they say. Y se muestra en un aspecto de bodhisattva. He's got 4 hands, Tiene 4 eyes manos, like this, holding that. los ojos de esta Yeah. forma, las manos So tienen essentially implementos. it's a visual language. Es una lengua un lenguaje visual. And like all languages, it's not evident to you if you don't speak it. Y como todo el lenguaje no es evidente si no lo hablas. So you learn the language if you Entonces choose tienes to. que aprender ese lenguaje. So then the particular methodology here, how you use that iconography in your practice, Entonces, aquí lo que tenemos que aprender es la metodología de cómo utilizar esa iconografía, esas you're imágenes. en imagining this nuestra práctica. enlightened being in the aspect of compassion. Entonces, imaginamos a estos seres iluminados en el aspecto de la compasión. And then, you visualize light coming and blessing you. You say mantra in Sanskrit that's an equivalent in sound of the same meaning. And in this way, you identify yourself with that as a method of becoming that yourself. Entonces imaginamos que de estos budas en estas poses, ¿no? De ellos se desprende luz y néctar, ¿no? Que penetra nuestro cuerpo y nos purifica, y entonces empezamos a utilizar eso dentro de nuestra práctica, recitamos
mantras, ¿no? Los mantras que tienen también su significado, que es un lenguaje de sonido, y utilizamos eso en nuestra práctica. It's a practical method for you identifying with that in order to become that yourself. Sí, entonces es un método muy práctico de aprender a identificarnos con todo eso para poder convertirnos en eso. In the simplest sense, Entonces, if I'm trying to learn to be a tennis player, si quiero ser un jugador de tenis, you know, I might have a video of Federer. Puedo ver un video de Federer. And there he is, my example in front of me of what I can become. Y entonces hay un ejemplo de enfrente de mí de lo que yo puedo llegar a ser. So I replicate his tennis, so I can become my Federer. Y yo trato de imitar todos sus movimientos para yo también convertirme en un Federer. That's the essence of the practical of Esa these es la methods, esencia. if you choose to do them. Esa es la esencia de esta práctica, si quieres hacerla. You understand? Okay. Someone else. Otra pregunta. Wait. See? Any question about anything? I won't shout at you. What's compassion? How do you define compassion? How do you get compassion? How do you define it? Define it. Good. Thank you. ¿Cómo se define la compasión? A sentence, one sentence. Begins with a thought, starts with a thought. La compasión empieza con un pensamiento, ¿no? When you see suffering, Cuando ves el sufrimiento. oh my goodness, look at that suffering. I wish they didn't suffer. Oh, mira esa persona sufriendo, deseo que no So it's sufra. empathy with the suffering of another. Entonces eso es empatía con el sufrimiento de otro. And then they say love is the thought. When you see someone happy, may you be happy, and you delight in their happiness. So we're trying to get love, wanting people to be happy, and compassion, wanting people not to suffer. That's the starting point. Y entonces el amor, ¿no? Es cuando observamos que alguien está feliz y entonces nos alegramos. Oh, qué bueno que esa persona está feliz, qué dicha que está feliz. So the whole path, you know, the Buddhist path of wisdom wing first. Entonces tenemos que en el sendero budista primero viene the starting point. The starting point. Es el parto de. You don't need to go further away from the mic. Don't need to be so close. Oh, sorry. But I don't hear me, so I need to. Oh, you're loud, wonderfully loud. Like every barranquillero, no? I'm very proud to be barranquillera. So the starting point is, given that, you know, right now we're a bit far away from love and compassion. Entonces el punto de partida es, no, sabiendo que en este momento estamos un poco muy alejados del amor y la sabiduría. Because I'm overwhelmed by my own suffering. Porque estoy muy más preocupada acerca de mi propio sufrimiento. Locked in my own head. Yeah, estoy totalmente cegada. So the starting point is to begin to take care of myself. Entonces el punto de partida es empezar a tomar cuidar de mí misma. Wisdom wing. Esta es el ala de la sabiduría. In our culture, we might, like I said, we might call it the self-compassion wing. Sí, en nuestra cultura nosotros lo podemos llamar la autocompasión, el ala de autocompasión. Learn to become familiar with my own shortcomings, my own misery, my own low self-esteem, my own anger. Sí, entonces nos familiarizamos con nuestra propia rabia, nuestra propia baja autoestima. And see how they cause me suffering. Y entendemos, empezamos a comprender cómo es que esto nos causa sufrimiento. By lessening those, entonces disminuyendo todo eso, I become more fulfilled. Me convierto en una persona más plena. And that breaks down the barriers between me and other. Entonces eso destruye las barreras entre yo y los demás. So now I can begin to develop love and compassion. Entonces ahora ya puedo empezar a desarrollar el amor y la compasión. But this is very tricky. No, pero esto es un poco difícil, ¿no? Very tricky. Sí, hard to distinguish. Esto es difícil de distinguir. So let's just say you're my boyfriend. Sorry, you're my boyfriend. Eres mi novio. What's your name? Santiago. So let's say I'm in love with Santiago. Entonces supongamos que estoy enamorada de Santiago. Two things going on. Dos cosas suceden. Well, millions, but these two essential ones. Millones, pero solamente dos importantes. Huge attachment. Gran apego. Huge emotional hunger. Gran hambre emocional. Coming from the sense that I'm not enough. Cuyo punto de partida es este pensamiento and then de que yo dumping no soy all my suficiente. neediness onto Santiago. Y entonces yo vierto toda mi necesidad en Totally Santiago. believing that when I get Santiago, I'll get happy. Totalmente convencida de que una vez que yo obtenga a Santiago voy a Which ser causes feliz. me to manipulate him, Y esto causa que yo lo manipule be needy for him,
que lo necesite. All of these things we recognize. Todas estas cosas que reconocemos. And of course, attachment makes him look divine, Por supuesto, el apego me hace que yo lo vea como divino, makes him look like a saint, como un santo, totally perfect. perfecto. So then I've got compassion and love too. I actually do have those. Entonces allí puedo ver que tengo un poco de amor y compasión. And they're my saving grace. Y esto es lo que me salva. And anything worthwhile in our relationship does not come from attachment. Y no todo lo que está bueno en esa relación viene de It comes from the apego. love and compassion. También viene de amor y But compasión. the trouble is it's really hard for me to distinguish between the attachment and the love. El problema es que es muy difícil de distinguir entre el apego y el So there's amor. love. Por supuesto hay amor. May he be happy. Ojalá que él sea feliz. Quiero que sea feliz. Necessarily altruistic. Que es altruista. But it's polluted by my hunger, my emotional Pero hunger. está contaminado por mi hambre emocional. So therefore my love is not trustworthy. Entonces no puede confiar en ese amor que yo And le then as tengo. soon as he doesn't do what my attachment wants, Porque en el momento en que él no haga lo No. que mi apego I have a quiere panic que haga, attack, get entonces angry, get jealous. me dan los celos, blame me da la him. rabia, me da un ataque de pánico. So attachment is what makes us so fraught and makes relationships such a disaster. You know? Entonces es el apego lo que hace que las relaciones sean tan precarias, ¿no? It's really hard to distinguish the difference. Porque es muy difícil distinguir But this is entre the el amor job. y el apego. Y eso es lo que tenemos que hacer. Do you understand? Yeah. Hay una pregunta. There's another Okay, one. good. Please. Yeah. Okay. Cuando surgen momentos de dolor y de rabia, el primer paso es darnos cuenta, ¿correcto? Pero si yo empiezo a demostrar estos sentimientos gritando a los demás, manifestando mi rabia, ¿no? Por ejemplo, si le pego puños a la almohada o empiezo a correr, estoy desarrollando karma negativo. ¿Es eso cierto? Okay. Okay. When a painful or angry moment arises, the first step is to notice, is this correct? But if I then vent on my own without yelling at others. I understand. Yeah, okay. I understand. Okay. Essentially, everything we think and do and say does program us, okay? Esencialmente, todo lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos nos Yeah. programa. So every time we have a positive thought, Cada vez tenemos un pensamiento be positivo. delighted. You just did a bit of good programming. Bueno, nos alegramos porque acabamos de ponernos ahí un programa positivo. And the same with the negative, you know? Es lo mismo con So it's negativo y obvious negativo. if I can have a kind, it's obvious that if I have a kind thought, Y es obvio que si tengo un pensamiento when I de see the homeless bondad, person, cuando veo a una persona que está viviendo en la calle, when I see the homeless person, cuando veo a una persona que está viviendo en la calle, yeah. But then the next action is I give some money. entonces la siguiente acción es que le doy plata. That's obviously more powerful, isn't it? Por supuesto, eso es más poderoso. So the same with the negative thing. Es lo mismo con lo negativo. You know, you can say you vent on your own. Y puedes decir que yo manifiesto So mi anger Now, sola, even then there's a difference. pero aún así hay una diferencia. Venting implies you believe in the anger. Porque manifestando la rabia, ¿no? Nos indica que yo creo So en esa that's rabia. still heavy for you, Entonces todavía es algo pesado. but obviously not as heavy as if you did it to someone Por else. supuesto no es tan pesado como si se lo hiciéramos a otro. But on the other hand, because you're trying to work on your mind Pero por otra parte, como estás trabajando con and tu the mente, anger arises cuando surge la rabia and you work with it, y trabajas con ella, then that's positive. eso es positivo. There's different ways of seeing it. ¿No? Hay varias maneras de ver la situación. Oh, yes, sweetheart. Question. Dar un consejo acerca del discernimiento correcto ante relaciones cercanas como madre e hija, familia cercana, donde obviamente hay amor, pero Okay. If you could talk a little bit about the right discernment in terms of Go on, I can't hear. right discernment in terms Who? of What? right discernment. What does that mean? Discernment. Discernimiento correcto. Right discernment. like the correct discernment is like a non-duality, like going to the Well, that's a bit advanced, darling. decisions. That's a bit advanced, non-duality. So keep it simple. What's the question? Say, go, wait. What's the question simply? Sí, ¿cuál es la pregunta? Pero un poquito más Tomorrow, you say sencilla. to me in English. What she said. She said she wants to know how Yeah. to handle, I guess, relationships that are close, like with the mother or Okay, the child. sure.
Sure. Eso es lo que quieres Yeah, experimentar. exactly. Cómo manejar las relaciones interpersonales con personas que están cercanas a ti Well, como mamá. this is y the whole papá. thing I said about Santiago. Even when there are differences, yeah. What do you mean differences? Diferencias de opinión. What do you mean differences? Cuando hay problemas, There's no agreement. Huh? There's no full agreement. Oh, of course, that's normal with family, isn't it? What's new? If there's harmony, you don't need to worry about it. sí. Por Okay. supuesto que esto es normal en las familias tener diferencias, ¿no? Okay. This is why starting with our own behavior, controlling our body and speech, comes very first. Sí, y es por esto que empezando a controlar nuestro propio comportamiento es lo primero que debemos At hacer. least don't say the words. Por lo menos no digas las palabras que quieres So decir. much problems are solved. Y así muchos problemas se resuelven. So then the next level is Y entonces el siguiente paso es being able to analyze your own mind enough analizar tu propia mente to distinguish the attachment, the anger, the jealousy, the resentment when you hear your sister talk, when you hear your mother do this action. para poder distinguir, ¿no? Tu propia rabia, tus celos, ¿no? Cuando estás escuchando y observando a tu mamá. And this y a is the tu part hermana. that's shocking. Y esta parte nos da Whereas un we shock, ¿no? think it's that ugly sister, the old and your grandma, they're the cause of the problem. Porque nosotros pensamos que son ellos los que son la causa de los problemas, la mamá, la hermana, Yeah, they might have la problems. abuela. Por supuesto, ellos pueden que tengan problemas, That's their problem. pero ese es su problema. What are my problems? Entonces tenemos que pensar cuáles son mis My problemas. problem, my basic one is my attachment. Mi problema más básico es el apego. Speaking very brutally, Hablando brutalmente, wants what I want every second. porque el apego quiere lo que yo quiero cada segundo. So as soon as you meet your ugly grandmother, Entonces, tan pronto como te She encuentras says and con does tu things- abuela, she says and does things that your attachment don't want, ella dice y hace cosas que tu apego no quiere. then my aversion arises, my anger. Entonces mis rechazos surgen. There's the problem. Y ahí está el problema. So the start with, the first one is at least don't say the words. Entonces, en primera instancia, por lo menos, no digas nada And then that gives you space Eso in te da your un own life to espacio. know your mind. para conocer tu mente más a fondo. Then when you see your grandma, Y luego cuando ves a tu abuela, it's water off a duck's back. es como agua que te corre por la Because you've got espalda, enough stability porque ya tienes estabilidad to suficiente allow her to be the way she is. para dejarla que ella sea como quiere. This is ser. the ideal, isn't it? Eso es el ideal, This is the ideal. esa es la idea. What do you think? ¿Qué piensas? Is that answering the question? Yeah. Not quite. Yeah. So what? Contesta Ask them. tu Just pregunta, ask. no. Okay, listen. Give me a precise scenario. Dame un Simple. escenario simple y preciso. Okay. Oh, it's as well about decisions when I'm saying discernment is to have the right discernment. Give a scenario, darling. For example, I'm going to get divorced or not, or I'm going to be our I stay, or like having the right decision. So, okay, you mean how to make a decision Sí. about your life? That's a very different question. Entonces la pregunta gira acerca de cómo hacer decisiones en su vida, ¿no? How Cómo to tomar decide. decisiones. How to decide what is the best thing to do. Yes. Cómo decidir Now cuál we're es lo mejor communicating. lo mejor para que se pueda hacer, que ella pueda Well, hacer. the ideal scenario Entonces el escenario would be to ideal make the decision sería tomar that una is most decisión beneficial for everybody. que sea beneficiosa para todos. So if you're a bodhisattva level, Por supuesto, si estás a nivel you de would bodhisattva, definitely make the decision that's best for the other person. tú definitivamente vas a tomar la decisión que le favorece a la otra persona. If you're not capable of that, Y si no es capaz de hacer eso, you make the decision from the wisdom wing perspective, entonces tomas la decisión en base al lado de la sabiduría, which is the best thing that helps you continue on your path. que sea lo mejor continuar sobre el camino. el So sendero. basically, in any scenario, we have two options: Entonces, básicamente, en cualquier escenario tenemos dos opciones. stay or go. Quedarnos o irnos. That's it. Eso es. So todo. let's say work. Entonces, ya, pues Let's say supongamos que work. trabajas, ¿ya? You're lousy boss. Y tienes un mal Fact, jefe. lousy boss. Esto es You know, de bad. hecho, un mal jefe. Put the microphone away from your mouth. Thank you. Pay is bad. Te pagan mal. Colleagues aren't nice. ¿Cómo?
Your colleagues aren't Oh, nice. sí, tus colegas This no might be a son, fact. tus colegas no son buenos. So you've got two options. Tienes dos opciones. So if, from the wisdom wing perspective, Sí, por la if you parte de la check and you think, sabiduría, is there something here that's useful to me? si chequeas a ver qué hay algo aquí que me Is there favorece, some learning in this job hay algo que puedo aprender en este trabajo that will help me become a better person? que me ayudará a ser una mejor persona. Then in which case you'll stay Entonces en ese caso te quedas and you'll change your mind about the job. y vas a cambiar tu forma de ver ese Now, if you're trabajo. not capable of that, Pero si no es capaz de hacer eso, or you really think there's nothing to learn in it, o si piensas que no puedes aprender then you nada, leave the job. te vas. That's it. Eso es. Do you understand? So if you can have such compassion that you know it's beneficial for you to stay in that job for the colleague at the next desk, that's pretty profound. Pero si tú puedes tomar esa decisión en base a que favorece a tu colega que tiene la oficina al lado de la tuya, entonces ya eso es otro nivel. The biggest suffering, I think, in life is we feel paralyzed. El sufrimiento más grande de la vida We es que feel nos we sentimos don't have a paralizados, choice, ¿no? Porque, you know. ¿no? ¿Qué opción vamos a So, you tomar? know, I come to you and I complain about my job. Entonces yo vengo donde ti y me quejo del And you say, trabajo. well, Rabina, you know, you could leave the job. Y me dices, bueno, puedes dejar ese No, I trabajo. couldn't do that. I won't get another job. Not possible. Y te digo, no, no puedo porque no voy a conseguir otro trabajo. Eso So no es then you say, well, posible. Rabina, you could change your mind about the job. Entonces me dice, o puedes empezar a No, pensar no, de no, una it's a forma terrible job. diferente, ¿no? Y yo te digo, So no, we es un become trabajo paralyzed. And why terrible. do we suffer? Y entonces estoy paralizada. We can't Eso change our sufro, mind porque no puedo cambiar mi and we can't opinión change the job. y no puedo cambiar el trabajo. We have to decide. Entonces And tenemos the que power decidir. comes from deciding. Y el poder viene de decidir. It could be the lousiest relationship Puede ser la peor de las with your ugly relaciones old mother, o con tu but madre, you decide pero tú decides, it's best you stay and take care of her mejor te quedas para cuidarla, because you decide it. porque tú tomaste esa decisión You can learn to be happy. y puedes ser feliz en esa situación. So we be wise Esa es according to sabia, our capacity. de acuerdo a nuestra capacidad. Do you understand? ¿Entiendes? That answers? Sí, And we need courage. necesita valor. Because so often the worst attachment we all have Porque el peor de los apegos que tenemos is more than for sex and drugs and rock and roll. es mucho más allá de Is the sexo, craving that drogas y rock and roll, Santiago approve of me. porque es el deseo de que Santiago apruebe de mí. The emotional hunger that he says I'm a nice person. El hambre emocional de oírle decir This is que soy una this is buena our persona. deepest attachment. Esto va muy profundo, este So if I apego. don't know my own mind, Entonces, si no, I'll be adjusting all my behavior entonces yo ajusto todo mi just to comportamiento get Santiago to approve of me. para caerle bien a Santiago, This is a para que nightmare. apruebe de mí. We have to have courage Entonces tenemos que tener valor, to tenemos know que ser what I want, valientes para saber qué to know queremos, what is best for me at this moment, para saber qué es lo mejor para mí en este momento. and then to act according to it. It Y takes great entonces courage. actuar de esa forma. Eso toma bastante valor. I think I Valentía. mentioned yesterday at the class, didn't I? There's some nurse wrote a book. She worked with the dying, Australian nurse, and it was called The 5 Greatest Regrets of the Dying. Una enfermera australiana escribió un libro, ella trabajaba con las personas moribundas y entonces el libro se titula Los 5 arrepentimientos de aquellos que están The al borde de la greatest muerte. regret was I didn't follow my heart, Y el más grande arrepentimiento es que no escucharon a su propio that I corazón, did what I thought was expected of me. que hice lo que yo pensaba que otros esperaban de mí. This takes great courage Eso toma bastante because we're so valentía, scared of requiere what we're so bastante scared of valentía, what people think of us, porque estamos tan asustados de lo que los and we otros don't piensan even de and we don't nosotros, even notice. y ni siquiera nos damos cuenta. So it really takes courage. Por eso necesitamos valor para enfrentar eso. Someone else? Questions? Sí. So at the beginning, you were talking about how we don't need we need to start with compassion for like small things and not wait for the war zone. But when there is a war zone, how Yeah. are you passionate towards whoever you feel? The harmers, you mean, the bad Yeah, the people. harm. This is a tough one. I know this is really is No, quite. no, Okay, no. sorry, go on. Entonces la pregunta es, bueno, en un principio estaba diciendo que tenemos que tener compasión ahora con las pequeñas cosas, no esperar a que estemos en una zona de guerra. Pero si estamos en una zona de guerra, ¿cómo tener This is a compasión? very difficult one, you know. Esto es muy difícil. Okay, the Buddhist view, from the big picture point of view, there's a view of karma and reincarnation and future lives and past lives and blah, 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 you know. Entonces, desde el punto de vista budista, por lo menos tenemos esta visión del karma, de las vidas Yeah. pasadas y todo lo demás. And that we don't meet people randomly.
y que no conocemos a gente por You see, casualidad. in the Buddhist view, karma is a natural law. Entonces, porque el karma es una ley This is natural. very shocking for us. Y esto nos sorprende mucho. It means that whatever happens, if whatever happens to us, whatever we see, whatever we experience, whatever we think, whatever we do, it's due to past causes of our own. Porque esto quiere decir que todo lo que nosotros experimentamos, todo lo que nos encontramos por el camino, todo lo que sentimos, So whatever nuestros good things happen pensamientos, to me, todo esto son resultados de nuestras acciones pasadas. Y cuando me sucede algo bueno, so whatever good things happen to me, cuando me sucede algo bueno, not accidental. no es un I created accidente, the cause. no es casualidad, yo creé Whatever esas bad things happen to condiciones. me, Y cuando me pasan cosas I malas, created the cause. yo también creé las causas. Sort of karma is like sort of our life is our garden. Entonces, en esta ley del karma, nuestra And vida es whatever's como in nuestro it, jardín. Whatever's in it, Todo lo que esté whatever we allí, see todo lo and que vemos y experience, experimentamos, we planted it. lo hemos creado, It's ours. lo hemos It's plantado. it's quite a Hemos powerful sembrado. concept, you know. So when you have that view, Entonces, cuando vemos las cosas de esta and that forma, takes time, eso toma tiempo experientially, y experiencia, then you can have compassion for the people who harm you entonces vamos a tener compasión de las personas que nos hacen because you know daño. you've harmed them in the past. Porque nosotros sabemos y comprendemos que nosotros les hemos hecho daño But en el pasado. even more fundamental than that, Pero aún más fundamental que eso, I always think of, like to say, a pedophile. siempre pongo el ejemplo de Nobody wants to have compassion for a pedófilo. pedophile. Nadie quiere querer a un pedófilo. But you know what? His Pero- mum has compassion for him. La mamá del pedófilo siente compasión. And you know por él. why? ¿Por qué? Because she can see he's harming himself. Porque esa madre puede ver que el pedófilo se está So the haciendo very daño a sí first level mismo. of practice, No, eso se necesita práctica. if you check your life, Si nosotros observamos you mightn't nuestra be a vida, pedophile or a murderer, podemos ser pedófilos y asesinos. but we've all done something to harm others. Sí, puede que no seamos pedófilos ni asesinos, check pero hemos what hecho motivated algo it. para What dañar a los motivated it? demás. ¿Y cuál fue la motivación? Not love and compassion, No fue amor y not compasión. patience and No kindness, fue paciencia ni bondad. upset, irritation, hurt, jealousy, anger. Esas fueron las causas, fueron los celos, la frustración, la rabia. So when we start to see our own mind Entonces empezamos a ver nuestra propia mente. and see how my pain Empezamos a ver cómo comes from nuestro my anger dolor and my depression, surge de my nuestra jealousy. mente, de nuestra and then depresión. on the basis of en this is why I harm nuestros others, Y en base a eso, hacemos daño a los demás. then I can begin to be sick of my suffering and want to give it up. Y entonces cuando nos damos cuenta de eso, podemos decir, estoy ya harto de mi sufrimiento. y And quiero now I empezar- know y quiero why other cambiar". people harm others, Entonces ahora ya entiendo cómo otras how they're personas harming hacen daño a themselves, los demás how they're harming y cómo themselves. se hacen daño a sí mismos. Oh, it's a tough one. Es What do you duro. think? ¿Qué piensan? You understand? So it takes a lot of inner work to see this. Sí, And then eso still be wise, toma mucho put them in trabajo. prison, but not out of anger and vindictiveness. Because that poisons us as well. You understand? No, y podemos ser sabios y ponerlos en prisión, ¿no? Pero no como resultado de la rabia y del odio, porque eso When- nos hace daño a nosotros mismos. Right now, when we say we have compassion for somebody, Ahora mismo cuando nosotros decimos que sentimos compasión por we alguien, tend to think, oh, well, the poor thing can't help it, and pat him on the head and let him go. nosotros pensamos, oh, pobrecito, no sabe hacer otra cosa y nos dejamos que se vaya. Compassion is much more powerful. El apego es mucho más poderoso. We call it tough love, don't in English. We call it tough, like you're a good parent. En inglés lo llamamos el amor You know, duro, You discipline your child. porque disciplinamos a los niños, Okay, the kid thinks you're being mean, porque no para que no sean malos, no se but it's out porten of mal. compassion for them. Entonces, lo disciplinamos como resultado de la compassion is not compasión por sentimental. ellos, ¿no? Entonces, esa compasión And it's not just for innocent victims. es para todos, no solamente para la víctima They say the inocente. bodhisattvas have even more compassion for the harmer than the harmed. Yo sí, los bodhisattvas tienen más compasión por aquellos que hacen daño que por las víctimas. Because even right now, we produce more suffering in ourselves. Porque en este momento nosotros estamos todavía produciendo más sufrimiento en nosotros And because mismos. everything we think and do and say programs us, Porque cada cosa que pensamos, decimos y hacemos you're nos programa only producing further future suffering. y solamente yourself. estamos produciendo más sufrimiento Yeah. futuro para nosotros And mismos. that takes a while to think about. Pero eso toma tiempo reconocer. You understand? ¿Comprenden? Someone else. Otra How are we persona. going for time? El tiempo. Sí. Yes. What, sweetheart? So yesterday you were talking about doing a page. Do you have any recommendations of what
Okay, so ayer estábamos hablando un poco sobre la pereza y yo estoy haciendo un doctorado y estoy empezando a temer que no lo voy a terminar. Entonces, ¿tienes algún consejo que darme para yo salir de esta incertidumbre? The only reason you'll persevere in doing something is if you know the benefits. La única razón para perseverar en algo es si conocemos los So beneficios. why are you doing it? What's the benefit? No sé cuál es el beneficio de lo que estás haciendo. What's the benefit to you, do you think? And you need this to become a teacher? Porque yo So it's very quiero, clear there's a benefit. porque yo well, quiero ser una maestra y entonces este es el beneficio. Just remember está the muy claro. benefit. Remember the benefit. Entonces recuerda And este think beneficio. through, if you don't do it, the consequences. Y piensa también las consecuencias si no lo I haces. mean, you don't have to do it, but if you choose to, then you think through, if you don't do it, you won't become a teacher, and then you'll be disappointed. So then you've got to convince yourself. Sí, entonces no tienes que analizar, ¿no? Tengo cuál es el beneficio y también cuáles son las consecuencias de si no lo hago, si no termino, ¿no? I think if Siempre we es know analizarlo. the benefits of something, we will do it. We know the benefits of ice cream, nothing will stop you from finding an ice Porque cream. cuando sabemos los beneficios de algo, nada nos va a impedir al lograrlo. Por lo You- menos, you si know. sabemos los beneficios del helado, nada nos va a impedir comernos el helado. You have to remember the benefits. ¿No? Entonces tenemos que recordar los beneficios. You understand? What else, people? Yes. Sweetheart. Comparison. Yeah, but because I've never felt fulfillment or like a true satisfaction. I see what you're saying. I get it. But it's socially I understand. So what is your advice? Falling I understand. or the wrong? I understand. Ujú. Nosotros, los humanos, comprendemos, no aprendemos sobre a compararnos, ¿no? Pero como yo no hemos visto ejemplos de, ¿qué me dijiste? Examples of what? Ajá. Nos hemos sentido Okay. esa plenitud. Okay. ¿Cómo hacemos? My feeling is when we say fulfillment or satisfaction, we have a feeling it means now I'm complete, now I'm done, now I can sit back and put my feet up and watch Netflix and eat popcorn. Sí, lo que pasa es que cuando pensamos sobre la plenitud, sobre la satisfacción, pensamos que se llega a un punto en que vamos a decir, bueno, ya me siento plena, ahora me puedo poner a ver Netflix y voy a comer palomitas de maíz. No, not like that. Pero no es así. It's just to say you're studying music. Por lo menos si estás estudiando música, So when you get, you know, if we're always dissatisfied, estamos siempre insatisfechos. you get to grade 1. ¿Cómo? you get to Llegas grade al one. primer nivel. Oh, I'm only in grade 1. No, solamente estoy en el primer grado. I'd better go to grade 2. Quiero ir al segundo nivel. Maybe I'll be happy when I get to grade 2. Tal vez sea feliz cuando So you're llegue al waiting for satisfaction segundo to come. grado. Entonces estás Feeling esperando la it comes from grade satisfacción. 2. No, pensando que va a llegar cuando estés en el segundo No, grado. you'll be disappointed with grade 2. Pero también vas a estar insatisfecho en el segundo grado. And then you get to grade 497 Entonces llegas al grado You're still 497 y todavía estás esperando satisfacción. because the assumption is when that happens, then I'll get satisfied. Porque asumimos que cuando eso suceda vamos a tener Whereas the vamos a difference is satisfechos. this. ¿Ya? The difference is this. Entonces, ¿cuál es la You diferencia? still got your goal. ¿No? Become Todavía like, tienes tu meta, become like Bach. ¿ya? Quieres tocar como Bach. You get to grade 1 Entonces, y and llegas you al primer become, grado you are happy with it. y You inmediatamente rejoice in your progress. sientes regocijo por I ese did a progreso. good job. Hice un buen trabajo. That's how satisfaction sounds. Así es como suena And la that compels satisfacción. you to go to grade 2 to Y eso become te even better. eso te impulsa a llegar al segundo grado para So ser you make mejor. effort, Entonces, you te enjoy the esfuerzas process, y te regocijas you en tu rejoice proceso. in your progress, Te regocijas en tu and you progreso. keep moving. So you're satisfied each step of the Y way. sigues adelante y sientes satisfacción en cada paso del But you have to proceso. practice thinking the thoughts. It doesn't come from passing grade 1. It comes because you say, I did a good job. Training yourself to be content and be happy and fulfilled and praise yourself for what you've achieved. Entonces tienes que adiestrarte en pensar en el regocijarte, porque el regocijo, la satisfacción no proviene de llegar al segundo grado, proviene de cómo piensas tú acerca de tu propio progreso y de lo que estás haciendo. Then you'll enjoy the process. Y entonces vas a sentirse satisfecha con el proceso. You see my point? Makes sense. You have to train it.
Pero tienes We que just wait adiestrar for tu the mente. satisfaction to come. You stuff yourself with cake. What happened to satisfaction? Didn't come. Okay, next piece. Doesn't like it. Got to try. It's a mental thing. Sí, eso es algo mental. Tienes que adiestrar tu mente en sentir satisfacción. No es que te vas a llenar de torta y vas a esperar que estés contenta. No, tienes que trabajar con tu mente. You understand? Okay. Someone else. What time is it? It's time to go home, isn't it? Ya, ¿qué hora es? What time is ¿Es it? hora de irnos? 3:30. Oh, 2, 4. We've got time. Yeah. Yes. I have two questions. Good, darling. Go. So, I just want to understand why in the prayers, I mean, in practices, you see like, for example, I don't know, Tara. So Tara, the Almighty is killing all. Tara, what? She's what? The Almighty is killing all the evil beings. Who's killing all the evil beings? What do you mean Tara's killing all the evil beings? No, she doesn't do that. That's the point. You go to the practices. For example, there are some places. Oh, in the 21 towers, there's one of them who's very wrathful, you mean? Entonces le está preguntando por Wait a qué. minute. I've got to get him clear first. Okay. Say it again. Start again. So, when you see a practice, for example, Tara. You mean the 21 towers where you see one wrathful tower and then some different ones? Okay, so the question is, So Tara is killing the evil thing. okay, say like that. Then question. The question is why is she killing? Ay, Oh, I see. I understand, darling. Exactly. Good question. Entonces él pregunta, ¿por qué cuando estamos leyendo las oraciones de Tara, particularmente los 21 homenajes a Tara, hay una sección donde dice que Tara está matando a los seres, ¿no? ¿A qué seres? She's A not los- killing. This is all highly symbolic. Ella no está matando, esto es su So simbología, she's killing simbolismo. you use it, the wrathful Buddhas are the ones who kill the delusions. You're using your negative energy. You're using your Tara nature to subdue your crazy delusions. It's just symbolic. Sí, porque aquí estamos utilizando estas energías iracundas, es un simbolismo de cómo utilizar estas energías iracundas para deshacernos, ¿no?, de nuestras propias negatividades. Yeah. That's the only way to understand it. Esa es la única forma de All comprenderlo. right. Then, Then, when you keep on, and there are some moments when you are asking Buddha or other figures like, grant me this, you know, and it's like just trying me to understand. So it's like a religious, I understand. approach. I understand. I understand. So I understand that exactly. Yeah. Go. Y en otras partes de la oración le pedimos al Buda, Buda, dame esto, otórgame esto, ¿no? Entonces esto Okay, suena un poco como I understand. religioso, ¿no? So as a Catholic, Entonces, como una you persona know, católica, I ¿no? prayed to God Ella también le pidió You a know. Dios to whatever, because God is my creator. lo que sea, porque como Dios es el creador, But I also prayed to Our Lady. pero también le, She didn't create me. She was le God's mum. recité oraciones a Nuestra But I Señora. thought she was great because she knew God. So I would pray to her to please protect me and look after me. Pero también yo le rezaba a ella porque como ella es amiga de Dios, para que ella me protegiera y me guiara. Nothing wrong with that. No hay nada malo con If eso, she's a powerful being, she'll do her job. porque ella es un ser poderoso y entonces puede hacer So ese if you're trabajo. a doctor, Así como si tú eres I un will come to doctor, you and knock on the door. yo voy a tu What's your oficina y toco la What's your puerta. name? Who? Juan, Juan, please, Dr. Juan, would you heal me? y te pido, por favor, doctor Juan, ¿me puedes curar? And because I've checked up on you Y porque yo ya te and he you've got investigado qualities, y sé que tienes cualidades, you will heal me. entonces tú me vas a curar. That's a prayer. Esa Nothing es una wrong. oración. No hay nada malo con Do you eso. understand? Makes sense? Sí, tiene sentido. All right. Who else? Yes. Patricia. ¿Cómo diferenciar autocompasión de egoísmo? ¿Cómo no llegar al egoísmo trabajando la autocompasión? Okay, so two things. First, she said how to differentiate. What? Sorry, what? First, she said how to differentiate self-compassion from selfishness. And then there was a little twist to that saying, okay, how do I not fall into selfishness when I'm trying to Okay. practice Oh, self-compassion? I know. You see, this is why self-compassion is a bit of a tricky concept. Y por eso es que la autocompasión es un concepto un poco Buddhism doesn't use complejo, it. ¿ya? Por supuesto We tenemos que use it. usarlo. Claro. So when we typically think of self-compassion, Cuando pensamos típicamente en you know, autocompasión, we're thinking of having a hot bath and a massage. estamos pensando en que, bueno, me voy a tener Nothing wrong. me voy a dar un masaje, ¿no? But here,
Pero aquí, the very first level of Buddhist teachings, en el primer nivel de los, he's saying, well, be the enseñanzas darling budistas, girl, I've got methods to help you suffer less. lo que el Buda nos dice es que tengo métodos para que tú sufras menos. And I go, oh, I'm very excited. Y luego digo, eso me gusta. And I think he's going to tell me how to, blame my boyfriend because he's the cause of my suffering. Y entonces estoy pensando que el Buda me va a decir cómo culpar a mi novio, porque mi novio es la causa de todos mis And I'll problemas. be very surprised Y me voy a sorprender, because his method for me stopping suffering is giving up my attachment and my anger. porque el método que el Buda me va a enseñar para evitar mi sufrimiento That's not es comfortable. abandonar But that's mi what self-compassion apego y is. mi rabia. That's self-compassion. You Pero eso can't sí es possibly autocompasión. confuse that with self-pity and self-centeredness. Self-centeredness is what already I've got. Sí, y no puedes confundir eso con la autocentría, la actitud autocentrada, porque ya la actitud autocentrada es lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que So ya how do you sabemos. confuse being self-centered and having a hot bath? Entonces, ahora estás confundiendo tener una actitud autocentrada con It doesn't have to meterte be en la the tina same. con el agua You've caliente. worked really hard all day with your patients, you're tired, Y no te dices que hoy trabajaste muy duro con tu paciencia. and you think, I'm going cansada. to relax and have a hot bath so I can be better and do a better job tomorrow. Y entonces me voy a relajar, voy a meterme en la tina con un bañito de agua caliente para que entonces mañana yo pueda estar en mejores condiciones para ayudar a So los we've got to demás. catch our mind and have a good motivation every time. Entonces tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo en nuestra mente para cambiar nuestra motivación y cultivar una The motivación real positiva. self-compassion Esa es la compasión, la is knowing autocompasión. that your anger and your depression and your jealousy and your self-pity is why you Entonces, suffer. identificar, saber que es nuestra rabia, nuestro apego, lo que nos causa el sufrimiento. Then we can see why other people suffer. Entonces podemos comprender por qué los demás But it's sufren caused by también. themselves. Ellos mismos causan su propio sufrimiento. Are we communicating? What else, people? Más preguntas? Was that Italian? No, Oh, that's eso Spanish. es Spanish. Más preguntas, por favor. Okay, come. ¿Alguien tiene una pregunta? More hands. Yes. So does emotional hunger apply to the family as well? In what? Emotional hunger, does it apply to our family? as well? Totally, mostly there. Claro que sí. I mean, I just use that term very loosely. Mira, yo estoy usando ese It's término the un energy of poco attachment, general, ¿no? feeling I haven't got enough, and then putting the responsibility of it onto another person. Like, thinking it's Santiago's job to make me happy. Thinking it's my mother's job to give me what I want. This is a source of so much of our pain and suffering. The emotional, neurotic side of it. The virtuous side is fine. Porque lo que pasa es que But nosotros you wouldn't call it tenemos emotional hunger there. nuestras necesidades, nuestro vacío emocional, y entonces proyectamos esa necesidad en las otras personas y pretendemos que esas personas nos hagan felices, ¿no? Entonces ahí, ese es de donde viene el problema, esa es la neurosis. Are we communicating the same thing? We're discussing the same thing? Está hablando ella, está tocando el tema de tu pregunta. Good, okay. What else? Who is this lady here? What is she? She looks very ecstatic, doesn't she? What is she? What's happening? ¿Quién es esta persona en esta pintura? ¿Alguien sabe? She looks like she's been killing somebody. Look at her. Parece como With si her hubiera arm matado a around. alguien. Está muy estática ahí. Es una conquistadora. Ah, it's a conqueror. It's a who? One of the conquerors. But she's a girl. Oh, Who is she? She is the warrior damsel. The warrior Who? damsel. The warrior damsel. A warrior damsel. Yes. What does it mean? She's a warrior. She's the lady warrior. Why is she looking so blissful with a lippy on and her blue hair? She must enjoy killing. Parece que le gusta She must be matar. Russell Tara. Debe ser para Look at her. iracunda. Unbelievable. No, she does have some green on her. Okay, any questions, you people? Otherwise, we'll run out, I think. Si no hay más You've preguntas, squeezed me dry. entonces, si no hay preguntas, yo creo que vamos a concluir porque ya me han sacado todo el jugo. What else? Questions? Yes. Una pregunta. Cuando, como hablamos tanto sobre el apego, digo, bueno, debo ser más desapegado con mi familia, mi pareja. Y llego a un punto en el que digo, estoy siendo muy indiferente.
Sí, entonces como, since we're talking so much about attachment, you know, and I try to feel more detached from my family, from my partner, then it comes a point where I'm feeling like I'm totally indifferent. So how do I Okay, balance this is a that? really good point. Okay. Ese es un buen punto. If you're an alcoholic, Si tú eres un alcohólico, you definitely need detachment from alcohol. definitivamente necesitas Leave it desapegarte alone. del alcohol. No lo toques. But if you've got a wife, you have a wife, a girlfriend, a boyfriend, a dog, what? Tienes una What's he novia, una saying? esposa, una novia, a girlfriend and a cat. Girlfriend and a cat. Okay, sorry. In a relationship, Entonces, the proof of less attachment en una is relación, less neurotic hunger neediness. la prueba de que has disminuido el apego es que hay menos necesidad More neurótica. content in yourself, Hay mucho más satisfacción but also personal. more loving. Y por eso entonces vas a ser más amoroso. Because indifference is Porque la the easy indiferencia thing to feel. La indiferencia es algo You muy know, fácil de sentir. A real misconception. Es una You confusión know, muy there I am in a grande, relationship with my boyfriend. con una relación con la pareja, You know, supongamos. would you like to, you know, and oh no, I'm detached. Entonces yo pienso, no Would tengo you like to sleep apego. with me tonight? No, I'm detached. ¿Te gustaría dormir conmigo? Would you Pero like some no, tea? Oh no no, estoy I'm apegada. detached. No, ¿te gustaría un té? No, porque On no your siento own in the apego. mountains? Yes. Vamos a las montañas, sí. In a relationship, be loving and kind. Una relación todavía puede ser So amorosa y if your girlfriend bondadosa. wants to have sex with you tonight and you're bored, be kind to her and have sex and offer yourself. Entonces, That's giving up si tu attachment. pareja quiere tener sexo contigo esta noche y te lo pide, por favor, sé bondadosa y di que I mean, sí. excuse me, the only time we have sex is when we're feeling greedy and hungry, isn't it? Pero With la respect. única vez que tenemos sexo es cuando nos sentimos So it's really necesitados generous y no nos sentimos when you're not generosos. feeling attached. Cuando no nos That's a real sentimos action of apego. love and compassion. Eso es una acción entonces de understand? compasión. So if giving up attachment makes you less loving, there's a big problem. Pero si entonces reducir el apego te hace sentir menos amoroso, ahí sí hay un You problema. understand? Good. Yeah. Yes. Try. Go on. Is it any more than anywhere else? Vivir en Colombia es difícil. I live in New York City. Can you beat that? Yo vivo en Nueva York, es peor aquí que en Nueva York. Anyway, Tal go vez. on. I'm listening. I'm not joking. I understand. Go on. So, for example, living in Bogotá, you're afraid all the time. Are you? Viviendo en Are Bogotá, you tienes really? miedo a cada Everybody? rato. Everybody is afraid all the time. Everybody is afraid Todos all the tienen miedo time. viviendo en Bogotá cada Really? rato. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, otros dicen que no tienen miedo. Is everybody afraid all the time? No. No and yes. So which one are you? You're afraid all the time. Because you could get me. Okay, I understand. I understand. Pero, And I'm not being sarcastic, but I know what I'm not stupid. I do know what you're saying, but you don't think it's like that in many places. sí, pero In es New lo York mismo City, en I could get todas mugged, partes, attacked ¿no? on the ground, En pushed todas over by the partes pueden crazies robar. onto the railway line, Sí. murdered every day by the policemen. Sí, te pueden matar los I'm just policías, te talking, pueden I'm just robar en el talking. tren. So then the question is, Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes estar feliz? ¿Cómo puedes practicar? honey, you got two options. Tienes dos opciones. Change your mind or leave it. I'm really not joking. Entonces sí, tienes dos Take opciones. responsibility. Quedarte o irte. Be accountable. Tienes que tomar responsabilidad de tu decisión. My friends in prison Mis amigos en don't la have the prisión luxury of no choice. tienen el lujo de decidir. They can only change their mind or go mad. Ellos solamente pueden cambiar su forma de pensar o volverse locos en la cárcel. You can be in the middle of a war zone Puedes estar en el medio de una and zona de still guerra not be afraid. y todavía no tener miedo. Obviously, it's hard, Por supuesto es difícil, but it is pero es possible. posible. So practice. Entonces practícalo. You understand? Everybody's the same.
Are we communicating? Estamos comunicándonos, ¿no? Yeah. Yeah. Your family, you're very attached to your family. What? Well, I mean, you mean you're loving each other or you're kind of all clingy and neurotic? Which one? I understand, darling. Sí. I understand. Entonces, I la understand. pregunta es acerca de cómo poner límites a esta relación familiar cuando se siente tanto apego, especialmente en las familias latinas. Yeah. Donde tu padre todavía te quieren decir qué es lo que tienes que hacer, aunque ya tengas So 30 años de edad. So who's the main one you want the boundaries with? Your mum or who? Be precise about it. It's good to talk about a scenario. Is it your mum? Sí. Okay, it's your mum. Do you live with your mum? Do you live with your mum? Okay, so you see your mum occasionally. You phone her, see her, what? Both. Okay. Yo no vivo con mi mamá, pero mi mamá And she's me comunico con ella so what you're frecuentemente. suggesting is your mother's got lots of attachment for you, and when we've got attachment, we stick our nose in other people's business. Don't Entonces we? lo que tú dices es que tu mamá Because tiene she mucho assumes apego, y cuando she sentimos assumed- apego nos metemos en los, Yeah. nos metemos en la vida de And los she demás. assumes you belong to her. Y entonces doesn't tu she? mamá asume que es Now, tu dueña You know that's how she thinks. y tú sabes que eso es lo que ella piensa. So what's your job? Entonces, ¿cuál es tu trabajo? What's your job then? Tell me what you think. ¿Cuál es tu trabajo? What do you have to learn to do? ¿Qué es lo que tú tienes que You aprender a can't hacer? stop her doing what she wants. No puedes parar a You detener a can't tu stop mamá. her telling you what to do. No You can't puedes stop parar, her from doing that. That's not helpful. no puedes pararla que ella se siga metiendo en tu So vida. you have to have more confidence in yourself Y tienes que tener más confianza en ti and mismo. know that you are the one who decides what you do. Y tienes que saber que tú tomas las decisiones You en tu don't have to vida. tell her that. Y no tienes que decírselo. And then you let her say what she likes. Y deja que ella diga lo que quiera Okay, decir. Mum, see you next week. Y le Bye. dices adiós, mamá, te veo la próxima I'm not semana. kidding. No, So no what we estoy tend to burlando. do is we boss our mother around. Stop telling me what to do. It won't help. Lo que pasa es que empezamos a discutir con nuestra madre. You have to Deja de change decirme, your mind deja de and mandarme. you be clear about what you want to do. Pero entonces lo que tenemos que tener es muy And with claro que humility and nosotros hacemos kindness, lo que you do queremos. it. Y lo hacemos, tomamos la And let her decisión y lo think hacemos. what she likes. Y deja que ella piense lo que quiera. And love her for who she is. Y quiérela por la persona que ella es. That aim for that, okay? Ese tiene que ser el objetivo. You've got no choice. No tienes otra. We can't make people change. No puedes hacer que otros cambien. You can bring a horse to water, but you can't make it drink. Le puedes dar agua a un caballo, pero no puedes obligarlo a tomársela. That's your practice, darling. Esa es tu práctica. You know that. Y tú lo And you're sabes. trying to do that. Y estás tratando de Or hacerlo. you argue with her all the time. O es que discutes con ella. Oh, You stopped ya, arguing. oh, ya no. Ya Okay, no then, so you're discuto con feeling ella. okay then. You're Está managing. bien. But you're still wishing she'd shut up. Yeah, no, well, stop that. Stop that. Let her be. And the other practice is this. Y entonces la otra práctica es esta. Paint a new picture of your mum. Sí, píntate otra Start pintura, otro writing cuadro de tu down mamá. all the good things she's done. Ya, empieza a recordar todas las cosas buenas que ha hecho. She gave birth to you. She took care of you in her Te dio womb. vida, te She cuidó, fed you and cleaned your little dirty te bottom. dio comida, te cambió los She taught you how to pañales tie your shoelaces. y te enseñó cómo She ponerte looked los after zapatos. you. te They're all cuidó. true also. Eso también es cierto. So when you paint a new picture of her, Entonces, cuando te pintas otro cuadro de tu mami, you'll be also feeling more kind. también eso te va a I'm quite hacer sentir serious. más bondadosa. It's very powerful, Eso es actually. muy poderoso. Do you understand? Okay, darling. You can do it. You're capable. Y lo puedes hacer, eres capaz de hacerlo. I think it's time to go home. Come on. Yeah. Time to go home. Es hora de I'll irnos. finish with a little prayer, okay? Vamos a hacer una pequeña oración. 2 prayers. 2 oraciones. And prayers are just these aspirations. Y las oraciones son más bien So the cosas first que one, aspiramos a We hacer. call this a dedication. La primera es una So dedicación. I'll just explain first. Yes. Ella voy a explicarlo. Just think this nearly 2 hours, Entonces piensen, as llevamos many aquí 2 moments horas, as there have been, y todos estos momentos que hemos estado is as aquí. many seeds we've planted in our minds. Cada uno de estos momentos es una semilla que hemos sembrado en nuestra mente. We might remember most of it. Y puede que nos acordemos de la mayoría Doesn't de lo matter, que it's hemos gone hecho, in. no importa, It's gone in.
pero ha So entrado. we think we're going to nourish these seeds Entonces ahora vamos a nutrir estas semillas so we can develop our own amazing potential, para que podamos desarrollar nuestro never potencial. giving up, Nunca so that we can desfallecidos, also help others. para ayudar a nosotros mismos y a los demás. That's one little prayer. Esa es una I'll sing oración. it in Tibetan. Y ahora va a decir en And the other tibetano, little prayer, una oración may muy this linda, amazing attitude of bodhicitta, this compassion cultivando for others, esta may it actitud de grow and grow compasión in the hacia hearts los of otros, que esta all. actitud crezca y crezca y crezca de compasión hacia todos. Kewadin yududar lama sangye drugyune drowa chikyang malupa Jai Sala Pasho Jang Chub Sem Chog Rinpoche Ma Ke Panam Ke Gyuchi Ke Panyam Pa Me Payang Gong Ne Gong Du Tabasho